Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Continuamos con este bello tema del bautismo que nos toca tan de cerca, puesto que todos nosotros hemos recibido esa gracia de Dios. Algunos reniegan porque los bautizaron de bebés, sin saber ellos, y quieren renunciar a su bautismo. También los engendraron sin saber ellos y no quieren renunciar a su vida. Hay cosas que hemos recibido como una gracia. Lo que tenemos que hacer es valorarla, conocerla. Y el haber recibido el bautismo, aún de pequeños, es una gracia muy grande. Si no la valoramos, pues nosotros nos perdemos esa oportunidad. Aquellos que quieren renunciar a su bautismo o que renuncian a su fe cristiana es porque se han dejado envolver en otro tipo de consideraciones, de doctrinas que los convence más, generalmente porque no conocen a fondo su propia fe. Aunque en esto hay excepciones, hay gente que conoce muy bien su fe y renuncia a ella, pero la inmensa mayoría renuncia a su fe sin haberla conocido. Hoy vamos a ver un tema muy delicado, muy importante: la necesidad del bautismo. En primer lugar, si nos atenemos a la letra del Evangelio, el mismo Señor Jesucristo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Juan 3:5. Y también mandó a sus apóstoles a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. Les dice: el que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Luego vamos a ver una salvedad, tratando de llegar a una explicación correcta de esta exigencia del bautismo para todos, pero tratando de conciliarla con la misericordia divina. Por lo pronto, la afirmación tajante es que la fe en Cristo, en primer lugar, o Cristo mismo, es el único camino de salvación. No como dicen muchos hoy, me refiero a católicos que están ya regando fuera de la maceta, que todas las religiones son buenas, que Dios ha querido la pluralidad de religiones, que en cualquier religión se salva la persona, que la fe cristiana es una de tantas, que Cristo es uno de tantos salvadores que hay, otros se atendrán a otros, etc. Eso no corresponde a la convicción que siempre ha tenido la Iglesia en 20 siglos a partir de la lectura atenta de la Sagrada Escritura.
a partir de su práctica misionera de todos los tiempos. Jesús mismo dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Y aquí por vida eterna hay que entender la salvación, hay que entender la felicidad, hay que entender por lo que todo hombre aspira en el fondo de su corazón, la salvación. Y San Pedro dijo aquello que hemos repetido tanto: no hay otro nombre que podamos invocar para ser salvos sino el nombre de Jesús. Podría parecer una pretensión excesiva, intolerante en estos tiempos en que se valora tanto la diversidad, en que se valora tanto la tolerancia o la libertad individual, en que se valora tanto la pluralidad. Pero hay cosas que no están sujetas a pluralidad. Pluralidad es cuando hay muchas opciones y uno escoge la que quiere. Por ejemplo, en un restaurante, en un buffet, pues, o en la carta que le presentan, pues escoge un platillo y otro, pues eso depende del gusto de cada quien. Pero pues, si allí en la carta dice qué va a tomar, o le pregunta al mesero qué va a tomar, tenemos café, tenemos leche, tenemos refresco, tenemos petróleo. No, a mí no me trae petróleo. Para tomar, ¿verdad? Para el calentón. Gasolina para el carro. Vino, cerveza. Pero hay cosas que no dependen de los gustos. Hay cosas que son universales. Hay cosas que responden a la naturaleza. Hay cosas que si uno puede escoger una u otra, pero hay cosas que no. Y la naturaleza humana es una sola, más allá del color de la piel, de raza. Todos los seres humanos, en las cosas esenciales, fundamentales, somos igualitos. Todos tenemos necesidad de respirar. Fíjense que hay una tribu allá en África muy escondida que la gente no respira. No, pues no es cierto. O allá por Asia hay un pueblo en el Himalaya que no come. No es cierto. Es propio de la naturaleza humana, ciertas funciones, ciertas necesidades, ciertas que todos tenemos. De manera que algo común a la naturaleza humana es el deseo de felicidad, que aquí llamamos de salvación. Felicidad que obviamente no se encuentra en este mundo, porque en este mundo pues sí somos felices, no hay que exagerar, somos felices, como lombrices, pero no totalmente. ¿Quién puede decir, ya tengo todo, soy todo lo que quisiera, ya no puedo más? Tengo todo el amor que quiero, tengo toda la salud que quiero, tengo toda la vida que quiero, tengo todo lo que... No es cierto. Aquí todo se ensombrece, hay sombras en medio de la luz. Entonces quiere decir que esa felicidad, si existe, es más allá de la muerte. Y si no existe, esta vida es una frustración, es una especie de burla. Tanto querer, tanto aspirar, para nada, para que todo se frustre. O sea, esa es una prueba lógica de que tiene que existir algo después, más allá, después de la muerte, que esa felicidad que buscamos existe, sino para qué la buscamos, por qué la necesitamos, por qué tendemos todos a ella. Y si no existe, pues la vida humana es una especie de burla, de frustración. Pero la fe cristiana nos dice que sí existe.
Y de alguna manera todas las religiones, todas, de las más antiguas, siempre han dicho, hay algo más allá de la muerte. Hay vida, y una vida mejor. Para alcanzar esa vida, que finalmente consiste en la unión con Dios, porque Dios es la vida, Dios es la felicidad, Dios es el amor absoluto en todo, y uno lo que quiere es lo absoluto, entonces quiere a Dios. Aún los ateos buscan a Dios, necesitan, añoran a Dios al querer la felicidad plena. Si se resignan y dicen no hay felicidad porque no hay nada después de la muerte, bueno, ellos mismos se dan un balazo en el pie. Ellos mismos se están traicionando a sí mismos, renunciando a la idea de que puede existir Dios, que puede existir la felicidad y por lo tanto Dios. Nosotros, por la fe, después de creer por la fe, por la lógica, por el sentido común, por la investigación de pruebas que nos convencen, pero una vez que tenemos fe nos convencen, o sea, vienen a reafirmar nuestra fe, sabemos que Dios existe. Ahora bien, ¿qué es lo que nos impide llegar a Dios? El rechazo de Dios. ¿Qué es lo que le impide a un matrimonio ser feliz? Que uno rechace al otro. El rechazo de la persona a la que debía de amar. Eso, en el caso de Dios, es el pecado. Pero en este caso, pues, el hombre comete un suicidio espiritual. ¿Por qué? Si Dios es nuestra felicidad y lo rechazamos, cuando estamos traicionando a nosotros mismos, lo más profundo, lo más serio, lo más importante de nosotros mismos lo estamos negando. Que eso solo se encuentra en Dios. La plenitud de mi ser, la plenitud de mi felicidad y mi vida en Dios. Y si en esta vida, en lugar de buscar a Dios, me busco a mí mismo, me pongo yo a mí mismo como Dios, cumpliendo mi propia voluntad de mi capricho, porque finalmente el pecado, si ustedes se fijan, es no cumplir la voluntad de Dios, no hacer lo que Dios quiere que hagamos, no ser lo que Dios quiere que seamos, sino lo que nosotros, aunque no le parezca bien a Dios, aunque contradiga sus mandamientos. Entonces, el hombre se cree Dios, ese es el pecado original, es el pecado de Adán, que le dijo, no te quiero obedecer a ti, que le dijo en esa figura metafórica muy bonita del Génesis, que lo puso en un paraíso con muchos árboles frutales, con muchas riquezas, dijo, puedes comer de la fruta de todos los árboles, menos de este, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque no es atributo de la criatura el decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. El establecer lo que es bueno y lo malo para sí. Como criatura debe atenerse a su creador, como el reloj debe atenerse al número de vueltas que debe dar la cuerda, los relojes de cuerda que le estableció su reloj. Entonces, todo pecado, todo, el que cometió Adán, el que cometo yo, el que comete usted, es una desobediencia a Dios, es un rechazo de Dios, es hacerme Dios. Entonces ese Dios es el que nos va, como nos sigue amando infinitamente, no se resigna a que quedemos perdidos sin Él. Entonces prepara un pueblo donde se manifiesta el pueblo judío del Antiguo Testamento, que tiende a la venida del Mesías. Resulta que ese Mesías no es cualquier hombre, sino es Dios mismo que se hace hombre. Es la respuesta de Dios a las inquietudes más profundas del ser humano, a las necesidades de salvación.
Dios nos da la respuesta. No hay más que un solo Dios, un solo Dios. No es que hay un Dios para los budistas, otro para los musulmanes, otro para los hindúes, otro para los cristianos, otro para los judíos. Un solo Dios. Aquí no hay que más que conocer quién es ese Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues Él mismo se revela, se manifiesta. Las religiones son el producto de la búsqueda del hombre, de esa sed infinita que tiene el hombre de Dios, del absoluto. Y al no saber cómo, dónde, cuándo, pues crean sus propias religiones, se van formando sus ritos, sus creencias, pero obviamente a partir de ellos mismos. Y son religiones como una noble búsqueda del hombre que tiende hacia Dios, pero llena de errores. La única religión es la que Dios mismo ha revelado, como diciendo, mire, ya no me busquen a tientas, no me inventen, no se digan, pues Dios es esto, Dios es aquello, o cuántos dioses hay uno, hay mil, o Dios quiere de mí esto, Dios quiere de mí aquello. No inventen. Yo les voy a decir quién soy, cómo soy y qué quiero. Y eso es la revelación de Dios a los antiguos patriarcas y profetas y al pueblo de Israel, y finalmente culmina en Jesucristo, la palabra, el verbo, la inteligencia divina que se hace hombre y que viene a revelarnos esa voluntad divina. Fíjense cómo vamos acercándonos al hecho de que no puede haber salvación fuera del camino de Cristo, porque no hay más que un Dios y Él nos ha enviado a Jesucristo. Todos los hombres somos pecadores, privados de la gracia de Dios, sin salvación, pero Dios nos ama a todos y nos ofrece a su Hijo Jesucristo para que, agarrándonos de Él, creyendo en Él, confiando en Él, todo eso equivale a confiar en Dios, a creer en Dios, porque Él es Dios, presente en su naturaleza humana. Por eso no hay otro camino para salvarnos, únicamente Jesucristo. Aquellos que dicen, todas las religiones son buenas, en cualquier religión te puedes salvar, o en ninguna, simplemente vas a llegar de todos modos a la felicidad. Es como decir, tú vas a llegar a Juárez, tomes carro, tomes un burro, te vas a Monterrey, te vas a la luna, de todos modos llegas a Juárez. No puede ser, eso es ilógico. Solamente Cristo. En el año 2000, el 6 de agosto del año 2000, la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede del Vaticano, cuando era su prefecto o su presidente, el cardenal Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, publicó un documento muy importante, uno de los documentos más importantes que se han publicado en los últimos años, en el año 2000. Se llama en latín Dominus Iesus, que quiere decir el Señor Jesús, y tiene como subtítulo Declaración sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. O sea, la unicidad quiere decir que es único. Jesús es único. Universalidad es para todos. Y por lo tanto no solo Jesucristo, sino también la Iglesia de Jesucristo, puesto que Él no fundó muchas iglesias, sino una sola. Este documento va directo a los siguientes errores que se han ido difundiendo en el mundo cristiano.
dice: el perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy, el perenne, o sea, permanente anuncio misionero de la Iglesia, esa obligación que tiene la Iglesia de anunciar a Cristo a todo el mundo, ahora está en peligro por teorías de tipo relativista que tratan de justificar el pluralismo religioso no solo de facto, sino de iure, de principio. O sea, de facto no lo podemos negar, es un hecho, eso quiere decir facto, es un hecho que hay muchas religiones. Entonces no se puede negar que hay muchas religiones. Pero, dicen, no solo hay muchas religiones, sino que es voluntad de Dios que haya muchas religiones. Como dice un documento de Abu Dhabi muy reciente, que Dios quiere la pluralidad de religiones. Esta mentalidad se podría llamar, o esta teología pluralista de las religiones. O sea, que es una teología que defiende que todas las religiones son buenas y que cada una es un camino diferente para llegar a Dios. Como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma y todas las religiones llegan a Dios por el camino que cada quien tenga. En consecuencia, esas gentes que defienden tales cosas dicen que están superadas verdades como estas. Voy a hacer una lista de verdades tradicionales reconocidas por la Iglesia Católica y que ahora se niegan. El carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo. Como dice San Juan de la Cruz, Cristo, Dios tiene una sola palabra y ya la dijo, que es el Verbo, que es su palabra, Jesús. Pues ellos dicen que no, que la revelación de Jesucristo no es única ni está completa. 2. El carácter inspirado de los libros de la Sagrada Escritura. O sea, niegan que la Sagrada Escritura está inspirada, o más bien dicen que está inspirada, pero como están inspirados los libros de todas las religiones. La unidad personal entre el Verbo eterno y Jesús de Nazaret. Porque dicen, Jesús de Nazaret era una persona histórica que nació en Belén, que tal, bla, bla, bla. Pero el Verbo es diferente a Jesús de Nazaret. El Verbo se manifiesta en todas partes y se encarna en muchos personajes. La unidad entre la economía del Verbo encarnado y del Espíritu Santo, como si fueran diferentes el plan de Dios, basado en el Verbo encarnado y en el Espíritu Santo que sopla donde quiere y que inspira a todas las religiones. La unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Jesucristo, como si no fuera único y para todo el mundo. La mediación salvífica universal de la Iglesia, o sea, que solo en la Iglesia encontramos plenamente a Cristo. La inseparabilidad, si ellos niegan que sean inseparables el reino de Dios, el reino de Cristo y la Iglesia, aunque se distinguen, pero están unidos. La subsistencia en la Iglesia Católica de la única Iglesia de Cristo. Por eso, los que están muy apegados a esa manera de pensar, que por otra parte se saltan
a la Sagrada Escritura, como que ya ni la leen. Los que están muy apegados a estas ideas, imagínense cómo recibieron este documento, como una patada en el estómago. Un documento oficial de Iglesia que viene a refutar todas esas ideas que muchos teólogos habían estado ya a la libre, dejándose llevar por entusiasmo, difundiendo a través de libros, de conferencias, de organizaciones, como si no hubiera ningún obstáculo para difundir esos errores. De repente viene este documentito, aquí con páginas de cuarto, tiene 39 páginas, imagínense. Este documentito que les echa para abajo todas esas ideas, obviamente reaccionaron de una manera muy violenta contra el documento. Pero el documento no hace más que, como dice aquí, más que recoger la fe de la Iglesia de siempre. Al principio recita el credo, dice, pues esa es nuestra fe, como lo decimos en el bautismo, cuando decimos el credo decimos, esta es nuestra fe. Dice, la Iglesia en el curso de los siglos ha proclamado y testimoniado con fidelidad el Evangelio de Jesús. Y luego señala cuáles son las raíces de esos errores. Algunos presupuestos de naturaleza filosófica o teológica que obstaculizan la inteligencia y la acogida de la fe revelada. Por ejemplo, dicen que la verdad divina no la podemos conocer, que cada religión capta algún aspecto, otras otro y otras otro, ¿verdad? Pero ninguna puede captar toda la verdad acerca de Dios, ni siquiera la revelación cristiana. Otra raíz es la actitud relativista con relación a la verdad. El relativismo es uno de los grandes males de nuestro tiempo y consiste en que no existe la verdad, o si existe no la podemos conocer, y por lo tanto cada quien crea su propia verdad. Y para ser muy gentiles, muy amables, muy respetuosos con los demás, decimos, está bien, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Y todos contentos, no nos peleamos, no defendemos nuestra verdad como si fuera absoluta y la única. La verdad que tiene cada quien, esa es la verdad para él y punto. Eso es el relativismo. Todo es relativo, dice, todo es relativo. Pero si uno les dice, bueno, si todo es relativo, también la expresión todo es relativo es relativa. Ah, no, esa no. En virtud de lo cual, el relativismo, aquello que es verdad para algunos no lo es para los otros. Otra raíz, la contraposición radical entre la mentalidad lógica atribuida a Occidente y la mentalidad simbólica al Oriente. Si no, es que pensamos de manera diferente. Los orientales tienen una mentalidad, una cultura que expresa sus verdades a través del hinduismo, por ejemplo. Dicen que hay miles de dioses. Bueno, pues su mentalidad no es tan exacta como la occidental, de tipo griego. El subjetivismo, que tiene mucha relación con el relativismo, de quien considerando la razón como única fuente de conocimiento se hace incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del ser. O
sea, lo que yo pienso, eso es, y punto. La dificultad de comprender y acoger en la historia la presencia de eventos definitivos, como el nacimiento de Cristo o la muerte de Cristo. No hay nada definitivo. El vaciamiento del evento de la encarnación histórica del Logos eterno, reducido a un mero aparecer de Dios en la historia, uno de tantos. El eclecticismo de quien en la búsqueda teológica asume ideas derivadas de diferentes contextos filosóficos y religiosos. El eclecticismo es un sincretismo, que quiere decir una mezcla. Yo como católico pues me gusta mucho la idea de la reencarnación de los budistas, pues la tomo también como parte de mi creencia. O me gusta la idea que tienen los musulmanes del cielo, que es un paraíso muy físico, donde hay mucha comida y a cada varón le toca no sé cuántas muchachas. Me gusta, entonces lo añado a mí. Entonces hace una religión buffet, como les decía. Pongo mi plato, que soy yo, tomo de esta religión esto, tomo de aquello, tomo de aquello y hago mi propia religión. Pues estamos muy en esa época de la religión buffet, en que cada quien toma de toda la religión lo que quiere, unido al subjetivismo, pues yo hago lo que yo quiero, al relativismo, al cabo no existe la verdad, entonces que yo me voy a construir mi propia verdad. Y en fin, la tendencia a leer e interpretar la Sagrada Escritura fuera de la tradición y el magisterio de la Iglesia. O sea, que cada quien, con el principio luterano del libre examen, cada quien entiende lo que quiere de la Biblia, lo que quiere. Pero hay una etapa ya posterior a eso, ya ni siquiera lee la Biblia. En una palabra, este error consiste en que elaboran algunas propuestas teológicas en las cuales la revelación cristiana y el misterio de Jesucristo y de la Iglesia pierden su carácter de verdad absoluta y de universalidad salvífica, o por lo menos la dejan en nada. Era lo que les decía. Insisten en que no hay nada absoluto, ni siquiera, de las verdades que no existen, verdades absolutas, pasan a criterios morales que no existen. Por lo tanto, no hay principios morales universales. Si para nosotros fornicar es malo, a lo mejor para no sé quién de por allá, no sé dónde, fornicar es bueno. Mentir para nosotros es malo, pero a lo mejor para otros es bueno. No existen criterios universales de bien y de mal. Mientras que Cristo nos enseña, en primer lugar, ratifica los 10 mandamientos que son universales para todos los tiempos, para todas las naciones, para todas las razas, para los hombres de todos los tiempos. Siempre será malo matar. Pues matar por matar, ¿verdad? Matar a un inocente, matar a alguien que no. Siempre será malo. Y ahora dice, no, esos son principios nuestros, pero pues allá en otra parte tendrán sus mandamientos diferentes. O sea, se llega a un relativismo tremendo. No quiero insistir más en esto. Les recomiendo mucho que lean este documento. Lo encuentran en una librería católica o lo encuentran en internet. Dominus Iesus, el Señor Jesús, del año 2000.
que es una guía muy válida, sigue siendo muy válida para nosotros. Pero entonces se plantea la cuestión, la gran cuestión que ha habido siempre. ¿Qué pasa con los que no creen en Cristo? ¿Qué pasa con los que no están bautizados? Porque si fueran 3 o 4, bueno, pues no sería tan importante la pregunta, pero son más que los que creemos en Cristo y los que estamos bautizados. Son muchos más, son 3 o 4 veces más. Se pierde, se condena. Dice, por lo pronto dice Pablo VI, en una bellísima exhortación apostólica a raíz de un sínodo que se llama Evangelii Nunciandi, o sea, el anuncio del Evangelio, dice: pues no sabemos cómo va a resolver Dios ese asunto. Lo que sí sabemos es que nos ha puesto claramente el camino, nos ha señalado el camino para salvarnos. Y la Iglesia tiene que luchar para que todo el mundo conozca a Jesucristo, porque es el único camino. Si acaso fuera de la Iglesia y fuera del cristianismo hay gente que se salva, es porque de alguna manera se vinculó con Jesucristo, al menos a través del deseo de conocer la verdad y conocer al verdadero Dios y conocer la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, siguiendo los dictados de su conciencia, se aparta del mal. Entonces, Dios busca el menor signo de deseo de alguien de conocerlo para decirle: tú eres mío. Como aquel profesor que a fuerzas quería pasar a sus alumnos burros que tenía. Ustedes saben que Dante Alighieri es un gran poeta italiano del siglo XIII que escribió una obra que se llama La Divina Comedia. Bien, pues era clase de literatura y le dijo el profesor al alumno, le está haciendo un examen oral, ¿cuál es la obra principal de Dante Alighieri? Y aquel no se le venía la respuesta, nomás dudaba y se mordía las uñas. Y el profesor, pues, muy bueno y tratando a fuerza de salvarlo, de ponerle por lo menos un 6, le dice, como que le sopla, dice: la divina. Y dice el alumno: pues no la adivino. No, pues ya. Y así se me hace que Dios siempre busca en la gente, entre los paganos, algún signo de buena voluntad, de búsqueda, porque de alguna manera el Espíritu Santo trabaja en todos y les muestra señales de que Dios existe, de que existe un solo Dios, de que Dios nos habla y nos llama a entrar en comunión con Él. Y entonces ellos buscan sinceramente a Dios. Pero, como les decía un día, si para nosotros que fuimos bautizados, que hemos recibido la palabra de Dios, que nos mantenemos en la iglesia con su culto de adoración, la Santa Misa, los sacramentos, etc., que tenemos una pléyade de santos que nos rezan por nosotros en el cielo, que nos dan ejemplo de vida cristiana, nos cuesta tanto ser buenos. Pues ¿qué serán los que ni conocen? Como dice la Biblia, no saben distinguir la mano derecha de la izquierda, o sea, no saben distinguir el bien del mal. Pero en fin,
ese asunto se deja en el misterio de Dios. Algunos muy rigoristas, como San Agustín, decía: todo el que no está en la iglesia es una masa condenada. Y otros, y los santos padres de hecho elaboraron ese dicho: fuera de la iglesia no hay salvación. Y es cierto, ese dicho es cierto, siempre que no se tome de una manera rigorista. Es decir, fuera de la iglesia puede haber gente que parece que está fuera de la iglesia y está dentro de la iglesia. Por eso que les decía hace rato, de que Dios acoge como sus hijos, vinculándolos a Cristo, porque sin Cristo eso sí nadie se salva. Ahí sí no hay, eso no es materia negociable. Si alguien se salva es porque de alguna manera se vinculó a Jesucristo. Y si se vinculó a Jesucristo, está de alguna manera en la iglesia. Ahora, el bautismo como sacramento, hay excepciones. Y así como hay unas excepciones muy claras, puede haber también para muchos una forma de alcanzar el bautismo, al menos espiritualmente. Por ejemplo, pone aquí el bautismo de sangre. Cuando un hombre que quiere buscar a Cristo, que sabe de Cristo, aquí estamos hablando ya más de gente que busca a Cristo conscientemente, pero no alcanza a bautizarse y muere por Cristo. Allí no vamos a poder aplicar eso de que sin el bautismo se va a condenar, obviamente. Él recibió el bautismo con su propia sangre. O alguien que quiere ser bautizado y no alcanza a ser bautizado y se muere antes, es el bautismo de deseo. Y así como los niños reciben el bautismo de parte de sus papás por el deseo de sus papás, pues también los niños que no han nacido, hijos de padres cristianos, sus padres deseaban para ellos el bautismo. Como en los niños el deseo del bautismo no está en ellos sino en los papás, también en el deseo de los niños que no han nacido, pues quedan salvados por el bautismo de deseo de sus papás. Pero no todos los niños que mueren en el seno materno o nacidos son hijos de papás cristianos que quieren bautizarlos y no alcanzaron a hacerlo. Y aquí viene el número 1261 que plantea esta cuestión. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. Que cuando muere un niño sin bautizar, se le hace su funeral. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del bautismo. Por eso hay que bautizar a los niños lo más pronto posible. En el año 2007, la Comisión Teológica Internacional, un organismo vinculado con la Santa Sede, publicó un documento en que se desliga a la Iglesia de su creencia en el limbo, porque antes decían: los niños no bautizados no se pueden ir al infierno porque no tienen pecados, no se pueden ir al cielo porque no están bautizados.
Entonces, ¿a dónde se van? Pues se quedan en un estadio intermedio que no es ni de dolor, ni de placer, ni de gozo, ni de sufrimiento, que es el limbo. Como que es respuesta a un planteamiento que se ha hecho la Iglesia desde siempre, durante 20 siglos. ¿A dónde se van los niños que mueren sin bautizar? Y algunos teólogos propusieron esta teoría del limbo. En el 2007 la Iglesia de plano la desechó. Dice, no, pues como que no es una solución propia de Dios. Ni te condeno ni te salvo, te dejo así en stand-by. Por cierto, muchos medios seculares que no entienden ni pe a pa lo que es la fe cristiana, dijeron, desde ahora en adelante los niños no bautizados se salvan, porque ya la Santa se dijo que el limbo no existe. O sea, los niños antes iban al limbo, pero ahora como ya suprimió el limbo, lo cerró, lo clausuró, puso ahí clausurado, ya los niños se van al cielo. No son tan pues tan ligeras esos planteamientos de la teología católica, cuando llegan a ese extremo, al extremo que llegan esos medios seculares que entienden la cosa a su manera y así la pintan. Voy a leer la conclusión de ese documento. Es un documento muy rico en que recorre a través de los siglos de la Sagrada Escritura, de los santos padres, de los teólogos de todos los tiempos, esta dura, difícil cuestión de la salvación de los niños muertos sin bautismo. Y luego concluye con esto, una conclusión, por cierto, muy humilde, una conclusión que no es una afirmación rotunda, como lo van a ver ustedes. En la esperanza de la que la Iglesia es portadora para toda la humanidad y que desea proclamar de nuevo al mundo de hoy, se pregunta, ¿hay una esperanza para la salvación de los niños que mueren sin bautismo? Hemos examinado de nuevo atentamente esta compleja cuestión con gratitud y respeto por las respuestas dadas en el curso de la historia de la Iglesia, pero también con la conciencia de que nos toca a nosotros dar una respuesta coherente para el momento actual. Cuando dice hemos examinado, se refiere a que es una comisión de teólogos, pero ese documento finalmente fue aprobado por el Papa, haciéndolo en un documento oficial. Antes era una simple exposición teológica. Sigue, reflexionando dentro de la única tradición de fe que une a la Iglesia a través de los tiempos, o sea, la misma fe a través de los tiempos, y confiándonos completamente a la guía del Espíritu Santo, que según la promesa de Jesús conduce a sus seguidores a la verdad entera, hemos tratado de leer los signos de los tiempos y de interpretarlos a la luz del Evangelio. Nuestra conclusión es que los muchos factores que hemos considerado ofrecen serias razones teológicas y litúrgicas para esperar que los niños que mueren sin bautismo serán salvados y podrán gozar de la visión beatífica, o sea, van al cielo, no al limbo. Subrayamos que se trata de motivos de esperanza en la oración más que de conocimiento cierto. O sea, es lo que creemos y esperamos que sea así.
Pero como no hay en la Sagrada Escritura una respuesta clara y definitiva sobre eso, entonces dicen, creemos que puede ser esto, que es la respuesta humilde de esos teólogos. Sí. Cuando dice Cristo, cuando le llevan a los niños que no quieren la cruz, dice, de ellos es el reino de los cielos. Así dice. Sí, tal vez es uno de los textos manejados aquí por los teólogos que los hace concluir en esto, ¿verdad? Allí podría pensarse que Cristo habla de los niños que están ya dentro de las familias cristianas o que creen en Cristo, ¿verdad? Pero sí es un texto muy, muy bueno de donde agarrarse para suponer que los niños, como dice aquí el catecismo, la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, es otro texto, y este que tú dices es otro, muy bueno, por cierto. Pero los teólogos no encuentran pues una razón, una base para afirmar definitiva y absolutamente que los niños sin bautismo se van al cielo. Nada más dicen, creemos que así es, suponemos que así es, confiamos en la misericordia de Dios que así es. No es lo mismo cuando dicen, por ejemplo, que la muerte de Cristo en la cruz perdona nuestros pecados, porque eso lo repite muchas veces la Sagrada Escritura con una claridad total. De esto no lo dice con esa claridad, pero hay esas insinuaciones, como las que ha dicho Barth, y otras que ellos dicen, porque estoy hablando de un documento de casi 100 páginas y nada más estoy leyendo las últimas palabras. Hay muchas cosas que simplemente no nos han sido reveladas, dice. Vivimos en la fe y en la esperanza en el Dios de misericordia y de amor que nos ha sido revelado en Cristo, y el Espíritu nos mueve a orar en acción de gracias y alegría constante. Alguien podría decir, bueno, así como con esos mismos argumentos de la misericordia de Dios, pues podemos pensar que todo mundo se salva, no solo los niños que mueren sin bautismo, sino también los adultos que mueren sin bautismo, que son, lo digo, 3 veces más que los bautizados, y también los bautizados que mueren sin arrepentimiento, pecado mortal. Entonces quiere decir que todo el mundo se salva. No, sería llegar a una conclusión muy exagerada. Aquí estamos hablando de niños que no han cometido pecado mortal y que se les puede aplicar la redención de Cristo a su carencia de gracia, nada más, no a sus pecados personales, porque el pecado original es una carencia de la gracia, pero para ellos la reciben por el hecho de que Cristo murió por nosotros y también por ellos. También por los adultos no bautizados, también por los adultos bautizados, pero a los adultos no bautizados les pide la conversión, el reconocimiento de Dios y de Cristo. Y a los adultos bautizados, para perdonarlo y llevar al cielo, les pide el arrepentimiento. De otra manera, sería un atentado lo que parece una obra buena de Dios, de salvar a todo el mundo a como dé lugar, en realidad sería un atentado contra la libertad humana, que Él es el primero en respetar. Pues ahora te salvas porque te salvas. No es que yo no quiero salvarme ya, y tú Dios aquí y allá y más allá. No, pues en todos modos te salvas.
Tú mataste a esta niña porque la querías violar y la mataste y la masacraste. La niña se salva y se va al cielo. Y tú también, no te preocupes, también te vas al cielo y allá se van a comer juntos en el banquete del reino de Dios. Ahí va a estar la niña masacrada por el monstruo y el monstruo allá comiendo en el banquete del reino con la niña a la que mató. Ahora, si ese monstruo se arrepiente, entonces qué feliz será la niña en el cielo de que esté su asesino ahí con ella, al cual perdonó y recibió el perdón porque él se arrepintió delante de Dios. Allí sí, pero si no se arrepintió, si siguió matando, violando, haciendo estragos, y un día una bala le atravesó la cabeza y no tuvo tiempo ni siquiera de decir pío, como dicen, ni pío dijo, entonces, no te preocupes, de todos modos te vas al cielo. Eso sería banalizar el mal. Y Dios no banaliza el mal. Tan no lo banaliza que su Hijo murió en la cruz para salvarnos del mal. O sea, para hacernos ver que el mal, que el pecado existe y es algo tan grave que mereció que el Hijo de Dios se hiciera hombre y muriera en la cruz. Pero no automáticamente nos salvamos por el hecho de que Dios se haya encarnado y muerto en la cruz, porque estamos hablando de hombres libres y el Evangelio no se impone y tampoco la salvación se impone, sino que se propone, se anuncia. Y el Espíritu Santo trabaja en el interior para reconocer ese anuncio y darle la fe, responder con la fe. Y el hombre puede resistirse a eso. ¿Cuántos pecados de no tener fe se deben a que se resisten a la emoción que el Espíritu Santo les está poniendo en el corazón? Bien, pues vamos a ver la próxima, la gracia del bautismo. ¿Qué obra en nosotros el bautismo en términos generales la salvación, pero en esta vida cómo nos distingue o nos enriquece el bautismo? Eso lo dejamos para la próxima.